¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión estaremos colaborando con Bradley. Sí, Preséntate. Bradley, sí, bienvenidos amigos a nuestro canal y nuestro análisis del final del Champions con PSG y Bayern Múnich. Un juego muy interesante. Tenemos algunos contenidos interesantes o algunos análisis interesantes para ustedes hoy. ¿Cómo te pareció la final entre el Bayern Múnich y el PSG? Bueno, el partido estaba muy abierto y eso que me gusta mucho. Me gusta cuando los partidos están muy abiertos. Hay oportunidades entre los dos. En mi opinión, PSG debería ganar ese partido, pero no sé por el momento, la ocasión que grande es. Se puse muy nervioso, pero faltaba mucho de Kylian Mbappé y un poquito más de Neymar en ese final. Pero en general parece que un juego muy abierto e interesante. Según lo que pude ver en el primer tiempo, el PSG más Mbappé pudo colaborar mucho, atacar, pero después se fue diluyendo. Cuando entró el segundo tiempo, Neymar se activó, pero nunca pudo encontrar la oportunidad para anotar el gol del empate. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, ese es cierto que en el primer mitad, en el primer del partido, los dos estaban más activos porque se nota que la presión que tenía por su velocidad y todo, el Bayern no estaba atacando como antes. Por ejemplo, el jovencito Gnabry, en los juegos antes contra Barcelona y contra Lyon, él estaba atacando mucho, pero se nota en ese juego, él estaba más de defensa, más de defensa para controlar a Neymar y esa ¿cómo se dice? Favorece mucho más a PSG porque ellos tenían más libertad de ir para adelante sin el miedo de Gnabry con esa velocidad. Entonces, esa te conviene en la primera mitad, pero ellos no capitalizaron, ellos no tomaron sus chances, sus oportunidades. Tenía buenas oportunidades y claras oportunidades para por lo menos 2-0 antes que Bayern tomó sus oportunidades con Lewandowski. Pero ya eso es el fútbol en un día. Sí, un día no. Sí, el partido único, solamente las oportunidades llegan una sola vez y ellos no la aprovecharon. Podemos ver que Lewandowski no pudo romper el récord de Cristiano o igualarlo. Se quedó a 15 goles en esta edición de la Champions. Pude ver que los directivos de la Champions están pensando en revalidar el formato de partido único, que fue algo Este formato es más corto y le permite a los equipos, por ejemplo, en fecha del Mundial, jugar la Champions y no llegar tan desgastado a la final de las competiciones, por ejemplo, la Eurocopa, con, el Mundial de Fútbol y la Copa América. ¿Qué me puedes decir sobre eso? A mí me gusta ese reformato por el hecho de que puede incluir más equipos en el Champions y cuando llegar a la segunda ronda para tener algo más corto y quizás tener más grupos y después en vez de tener un ronda, en la segunda ronda tiene 32 en vez de 16 para tener juegos únicos y así puede incluir porque que notamos que cada año hay equipos que son buenos, pero por alguna razón u otra tienen una mala temporada en la liga de su país y no puede entrar en el Champions League. Y hay muchas veces queremos ver ese equipo jugando, por ejemplo, como Arsenal y Manchester
y esos equipos, Sevilla también a veces nada más califica por Europa, pero tiene la calidad, un poquito la calidad para jugar en el Champions. Si poner la segunda parte de la Champions más corto, juego único, así puede incluir más equipos. Y a mí me gusta ver eso en el futuro, puede ser muy interesante. Sí, más en los años de Mundial. Sería muy bueno. Sí, sí, Aunque exactamente. hay equipos que, por ejemplo, el Leipzig en esta edición de la Champions llegó muy lejos. Tenemos Sí, Leipzig era mi, como dice en inglés, el underdog. es Era mi subestimado. underdog. Sí, Sí, eso porque por un equipo que jugando como no tiene nada para perder. Porque en primer lugar, nadie pensaba que ellos van a llegar tan lejos. Y el hecho que llegamos, bueno, vamos a jugar y no tenemos nada para perder. Y con esa mentalidad y actitud, permitió que ellos jugaban y tenía una forma de jugar muy interesante. El counter-attack, como dice en inglés, el counter-attack, el que contraataque. muy rápido y poco equipo podía mantener su velocidad. Un equipo muy odiado en Alemania después de la adquisición de Red Bull. Eh, imagínate, se une a la cantidad de equipos que han sido adquiridos por empresarios a uso de su cartera, comprando jugadores y creando un equipo de la nada. El Leipzig vino de una quinta categoría, si mal no recuerdo, y ahora mismo está peleando de tú a tú con los grandes equipos como el Dortmund, el mismo Bayern, por la Bundesliga. Es un equipo revelación en los últimos años. Sí, es verdad, es verdad. En cualquier día, cualquier equipo, no importa, si cierra su ojo, Leipzig se gana su juego fácil. Eso que me gusta de ese equipo. Y no tiene jugadores tan famosos o tan, tuve, de un alto nivel, pero se nota que tiene el corazón, el Sí, sí. corazón para jugar contra cualquier equipo y eso que me encanta mucho, sí. ¿Te fijaste en la imagen de Neymar después de que terminó el partido? Sí, Fue estaba... un Neymar derrotado. Sí. Pero él es un jugador muy emocional. Él es un jugador muy emocional. Por eso al final se nota que yo esperaba más de él. Yo creo que si él daba un poquito más, yo creo que al final se siente mejor, aunque perdió el juego, pero no sé, me faltaba alguna más fuerza, alguna más valor para controlar más el juego, en mi opinión. Sí. Ser más determinante, por ejemplo, como Cristiano. Es exactamente en los momentos de perder más determinante. Puede ver eso, mira, vámonos, no, pero no, como se baja las manos, ya estamos perdiendo ya. Y así él van a llorar más al final porque pero en la primera mitad del juego él estaba ahí haciendo su cosa, pero con tiempo me imagino que Bayern busca la forma para controlar a él. Notaba que él y Gnabry tenía ese choquecito. Así, cuando entrar en la cabeza de Neymar ahí, él está fuera de su juego. Sí, podemos ver un Bayern que dominó el partido. La posesión fue Eso es, fantástica. la posesión era como 68-32, algo así. Está muy alto. Sí, la posesión Estaba estaba muy muy alto. alta. El, no hubo forma, siempre ellos dominaron y la mitad de la cancha siempre la tenía
bien guardada. Nunca pudieron, hubieron muy pocas ocasiones de el PSG crear un contraataque. Sí, sí, sí. Y yo creo, cuando yo vi el lineup, el listado de jugador, me estaba estaba sorprendido del hecho que ellos no empezaron el juego con Marco Verratti. Y eso me dice que, pero tú necesitas Marco Verratti en ese juego porque Bayern estaba jugando 4-2-3-1. Entonces, es decir, 5 jugadores en el medio de la cancha. Tú necesitas a alguien como Marco Verratti para romper eso. Entonces, cuando yo le dije eso, pero no, y Marquisio, él tenía un juego más o menos no muy bien, no muy bueno su juego. Yo esperaba más de él, porque él sabe, él hace su cosa aquí por allá, pero la falta de Marco Verratti en el primer mitad del juego, y cuando entró en el 62 minuto, en el 63 entró Marco Verratti, y se nota una diferencia de PSG en el medio de la cancha, y esa que faltaba, porque si Marco Verratti no está ahí, Neymar tiene que sigue irando para atrás, Mbappé tiene que venir para atrás porque no tiene esa calidad para distribuir la pelota para ellos. Entonces faltaba mucho él por 60 minutos. Yo creo que esa táctica de Tuchel, el entrenador, era un gran error para no empezar con Marco Verratti en ese juego. Sí, fue una oportunidad de oro que desperdiciaron. Creo que el entrenador del PSG, su puesto en el banquillo está peligrando. Sí, Eh, sí, Desperdició oportunidades. Eh, por ejemplo, jugadores como Neymar, Mbappé, Mbappé es sí, un jugador muy, muy rápido sí. y no pudo tener esa libertad en el campo. Sí, eso que no utilizaba mucho la velocidad de Mbappé en este juego. Hay muchas veces, por ejemplo, Marquisio tenía esa oportunidad se pasa la pelota encima para que Mbappé utilice esa velocidad, pero como no sé por qué se utilizaba otra oportunidad, pero creo que no utilizaba bien la velocidad que tiene Mbappé en este juego. Algunas tácticas eran muy malas, creo yo. Pero, por ejemplo, ahora podemos ver que el PSG con estos rumores de que Cristiano iría al PSG, creo que no será cierto. Creo que el PSG tendrá que buscar una forma de tener, no sé, si Neymar se quede, si Mbappé se quede, porque esta oportunidad que llegaron a una final, creo que es en realidad con esta crisis de la pandemia, el PSG no es un equipo habitual ni de cuartos de final. Podríamos ver que si se vuelve al formato antiguo en las próximas ediciones de la Champions, el PSG no llegaría ni a semifinales. Así que esta final fue oro. Sí, sí, Mbappé tiene la oportunidad de jugar otras finales porque Mbappé tiene 21 años. Pero ya Neymar, en 9 años, solamente ganó la Champions con el Barcelona de Messi. sí, exactamente. Pero no hay, Mbappé y Neymar no van para ninguna parte porque no hay equipo que puede pagar para ellos tampoco en este año. Quizás después el 2022, pero yo creo que durante ese mercado, ese tiempo de cambiar equipos, yo no creo que ellos van para ninguna parte porque tampoco no hay un equipo con el dinero para comprar
y para pagar lo que está ganando esos hombres semanal. Hasta ahora, en este año, yo creo que se quedan ahí mismo en Francia. Bueno, hay rumores de que Florentino y el mismo Zidane quieren a Mbappé. Sí, sí, esa tiene como 2 años en eso. Rumores, llamadas y muchas comunicaciones entre ellos, pero yo creo ellos se quedan. Yo creo que ellos se quedan por un año más en Francia. Sí, vamos a ver si es posible, porque si mal no recuerdo, el Real Madrid tiene varios años haciendo cartera para, para hacer un gran fichaje. Por ejemplo, después de la ida de Neymar, de Cristiano, del Real Madrid, pudimos ver que un jugador que promediaba 50 goles por temporada era un activo de Real Madrid, o sea, un atacante que le aportaba muchísimo en el campo, que ahora con la marcha de Cristiano nadie ha podido sustituir a un extraordinario jugador como lo es. Vamos a ver si es verdad que no pueden conquistar a Mbappé, pero creo que es el sueño vedado de cada madridista, que Mbappé llegue a Real Madrid. Sí, porque en verdad se falta esa delantero clínica como Mbappé, como Ronaldo. Aunque Madrid está ganando, cumpliendo y teniendo buenos resultados en su partido, pero falta eso delantero que bueno, nadie puede tomar la posición de Ronaldo porque es imposible, pero por lo menos la calidad más cerca, alguien como Mbappé puede cumplir con algunas promesas similares de Ronaldo, pero en Madrid se falta eso, porque Benzema no puede. El muchachito se llama Vinicius. Vinicius, él también puede jugar, pero no a esa calidad de Mbappé o Ronaldo. Entonces, un delantero como Mbappé puede ser muy, muy bueno para Madrid. Mucho problema en la liga Sí, si sí. llegó Mbappé ahí. Un Madrid más competitivo. Pero Exactamente. eh, suspendieron el Balón de Oro en este año. Si estuviera vigente la acción del Balón de Oro, ¿es merecedor Robert Lewandowski del Balón de Oro? Bayern ganó el triple. Por este año, la contribución de Robert Lewandowski fue muy, muy significante en ese treble, en esos 3 campeonatos de Bayern. Entonces, por este año, yo puedo decir que sí, él merece el Balón de Oro. Pero como está suspendieron, se perdió, porque yo creo que el próximo año Barcelona y los grandes van a volver con más hambre, creo yo. Entonces, el año para él se perdió. Sí, perdió esta oportunidad. Lástima que no hubo una edición este año del Balón de Oro, porque Lewandowski anotó 34 goles en la Bundesliga, ganó el triplete. Es posible que puedan ganarle la Supercopa al Sevilla. Exacto. Y Mm, 15 goles en el Champions. exacto. Ok. Como pudimos ver en esta final de Champions, vimos un Bayern muy superior, y
y vimos una oportunidad desperdiciada por jugadores como Mbappé y Neymar. Creo que hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado nuestra colaboración. Los leemos en la caja de comentarios. Bradley, ¿tienes algo que decir? Sí, muchas gracias a mi gente para tu atención y para escucharnos en nuestro primer análisis. Espero que con tiempo nos vamos a salir con más temas interesantes y siempre esperamos sus comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para regularmente y también espero que en el futuro podamos invitar a uno de ustedes para ser parte de nuestras conversaciones también. No es parte de nuestra conversación. Entonces, hasta luego, mis amigos. Pasen buena noche y gracias a mi amigo Luis para ese excelente análisis. Bye, bye. Gracias, Bradley. Bye.